Señoras y señores oyentes, les habla María Salud Tejero, quien en nombre de la Sociedad Mas Bernaoleicía saluda a todos sus oyentes al iniciarse en este día 9 de mayo de 1934, de una manera oficial, sus emisiones radiofónicas. Los inicios de Radio Ceuta se remontan a la década de los años 30. La Sociedad Mas Bernaola y Compañía solicitó en 1932 a la Dirección General de Telecomunicación la instalación de una emisora de poca potencia y considerada como emisora local. Mientras llegaba la autorización por parte del gobierno, la empresa fue realizando las oportunas gestiones para la instalación de antenas, construcción del centro emisor y el acondicionamiento de los estudios, que fueron ubicados en un desaparecido edificio sobre cuyo solar se construyó años después el Colegio Beatriz de Silva. El 17 de marzo de 1933, el Ayuntamiento de Ceuta aprobaba en sesión plenaria el proyecto de instalación de los postes y el inicio de las obras del centro emisor en el Monte Acho. Fue muy laborioso, desde el transporte a preparar todo el acondicionamiento de una parcela especial donde se fundó el equipo emisor, ¿no? Como expliqué antes, una parte para el equipo, que era como una especie de caseta grande, y después otra parte para vivienda de los que tenían el mantenimiento del emisor. Hubo que buscar, como es lógico, un técnico especial al principio para poder llevar el mantenimiento. Se buscó un personal también de mucha confianza para que la conservaran. El Cuerpo de Telégrafos concedía la licencia para que se comenzasen las emisiones con el indicativo EAJ46 y con una potencia de 200 vatios. El 9 de mayo de 1934, una voz dulce, la de Salud Tejero, anunciaba a las 12 del mediodía el inicio, de forma oficial, de las emisiones de Radio Ceuta. Salud Tejero se convertiría de este modo en la primera locutora de EAJ46. Su voz cautivó rápidamente a los oyentes. Estando ella hablando por la radio, mi padre, que estaba en una reunión, creo que en el Vicentino, oyó una voz, porque decía que mi madre tenía una voz muy bonita, y oyó que estaba hablando una chica que le gustó la voz y dijo: eso no lo conozco yo, y se fue y fue a la radio a conocerla, porque ella era una mujer que, no sé, que tenía mucho estilo, tenía una voz muy que le gustaba mucho a la gente, y le tranquilizaba esa voz a la gente, y suavizaba mucho los sitios donde estaba, bueno, y después, por eso, yo no sé si eso fue lo que le animó a meterse en la radio, o por eso le cogieron en la radio. Una voz aterciopelada, muy suave, sin estridencias, y como femenina, pues cariñosa y dispuesta, pero todo. Fue la mejor voz que llegó a Radio Ceuta. Tras casarse, y pese a su popularidad, decidió dejar la radio. Posteriormente compaginó su vida familiar con labores solidarias. Además, ella fue dama de Cruz Roja. Ella, bueno, intervino un poco con lo de la guerra con los heridos. Después fue presidenta de Acción Católica. Y ya después además tenía una casa que tuvo un montón de niños, y tampoco tenía mucho tiempo de muchísimas cosas, pero bueno, que ella siempre, la Acción Católica, yo creo que ya fue casi hasta que enfermó, fue presidenta de Acción Católica. Durante la tarde del 17 de julio de 1936, los estudios de Radio Ceuta y el centro emisor, ubicado en el Monte Acho, fueron tomados por el ejército. La ocupación militar no se reflejó en antena, puesto que los programas se emitieron con absoluta normalidad. Aquí no había términos medios. Todo lo que se escuchaba era la radio intervenida.
excepto de las horas que ponían, de los partes que entonces te llamaban, que todavía hay gente que habla de los partes, que eran los programas que ponían los noticiarios, que daban todos los días a las 2:15, y todas las emisoras estaban obligadas, por donde se iban tomando la zona nacional, conectar todas a la misma hora, ¿comprendes? El 23 de julio, el por aquel entonces jefe de la Legión, el teniente coronel Juan Yagüe, visitó los estudios de Radio Ceuta y pronunció un discurso que fue ofrecido a distintos puntos del país y en el que informó sobre la situación de las unidades que se hallaban combatiendo en diversos frentes de la península. Él entonces pues ocupó los micrófonos de Radio Ceuta y se dirigió a la población. No solamente a la población de Ceuta, sino todo el contorno de Algeciras hasta Málaga, que se escuchaba Radio Ceuta. Todo ese espacio lo cubrió él con sus palabras. Finalizada la contienda, fueron recuperándose los programas, que se emitían bajo unas directrices marcadas por la censura. Fueron años de esplendor para la antigua EAJ 46, que marcó una importante época con programas míticos como el protagonizado por Eduardo González Viso, conocido popularmente con el sobrenombre de Papá Abuelo. El programa de Papá Abuelo consistía en que él contaba un cuento, vestido de anciano, contaba un cuento, y el Papá Abuelo era un hombre joven, pero contaba un cuento maravillosamente rodeado de niños. Y que el Papá Abuelo no entrevistaba, el Papá Abuelo tenía una forma muy original de hacer el programa infantil. Es que él le daba opción a los niños, que los niños dijesen lo que les parecía y lo que le apetecía. Yo recuerdo que me lo pasaba muy bien, como una niña que era de 4 o 5 años, hasta 6 años. Pues nada, un hombre muy agradable, muy simpático, estupendo, que nos hacía de reír, nos hacía de... estupendo. Pues nada, cada una decía sus cosas, todas las niñas iguales, éramos pequeñitas y lo pasábamos muy bien. Y yo me acuerdo que nos ponía el brazo por encima a él, este hombre, Papá Abuelo, y nos decía una morena y una rubia, porque una niña era morena y yo rubia. Y nada, muy feliz, muy contento. En el 1935 yo tenía 4 años. Entonces iba a los jueves infantiles, que eran dirigidos por don Eduardo González, que era un militar con una paciencia extraordinaria y muy cariñoso. Entonces cantaba coplas españolas. Y la que recuerdo muy bien es María de la O. Cantaba eso. A los 14 años yo me coloqué en Ibarrola de telefonista. El director general, que residía en Madrid, y una de las veces que vino, pues pidiéndome cosas que le pusiera, conferencia y tal, entró en mi departamento y me dijo: ¿usted le dicen Gigi? Y yo le dije sí. Dice: ¿usted no será la pequeña Gigi que cantaba en Radio Ceuta? Digo: pues sí. Con el paso de los años, se convirtieron en habituales las representaciones de obras teatrales y las actuaciones en directo en los estudios de Radio Ceuta, por los que pasaron estrellas de la época y que décadas después, algunos de estos artistas están considerados como auténticos mitos de la música española. Nacen en España, en aquella época, los programas Cara al Público, que se llamaban, donde, hombre, hay que descubrirse ante Bobby de Grané. En Ceuta, EAJ 46, no teníamos aquellos métodos tan extraordinarios que contaba Radio Nacional, por ejemplo, o la cadena SER de Madrid. EAJ 46 lo que hacía, había un salón enorme donde se daban los caras al público, y allí pasaron artistas de renombre, entre ellos la desaparecida Lola Flores, pues que Viesima, Estrellita Castro, Juanita Reina, todas fueron mujeres que fueron entrevistadas cara al público en los estudios. Por EAJ 46 pasaron los mejores artistas de aquella época, porque en aquella época Ceuta venían las mejores compañías de teatro y los mejores artistas reconocidos. Por aquí han pasado absolutamente todos. No me vayas a engañar. La presencia de Antonio Machín provocó un colapso en las inmediaciones de Radio Ceuta, debido al importante número de ciudadanos que se acercaron para ver al artista.
La policía municipal se vio obligada a cortar el tráfico en la zona. Bueno, coincidió en aquella época, Antonio Machín, un gran amigo mío por cierto, vino a Solimar a cantar. Ya Antonio Machín venía de vuelta de todo y lo llevamos a Radio Ceuta y yo convencí a Antonio para que hiciera unas declaraciones. Y me emocioné francamente porque aparte de hacer declaraciones y orquesta y nada, cantó a capelo Angelitos Negros. Radio Ceuta en su programa de discos dedicados. A continuación van a escuchar la canción La Primera Comunión de Juanito Valderrama. Para Mariloli, la niña más bonita del mundo, de sus abuelos, para que no se manche el traje de chocolate. Van a oír ustedes Mi Primera Comunión de Juanito Valderrama. Uno de los programas emblemáticos de la antigua EAJ 46 y que aún hoy recuerdan muchos oyentes es el popularmente conocido como Discos Dedicados. Su emisión comenzó en 1947 y durante años fue uno de los programas estrella, dado el considerable número de oyentes que especialmente en fechas señaladas solicitaban sus discos con dedicatorias y mensajes incluidos. La mecánica era la siguiente: había una libreta y un señor quería poner, mire usted, quiero poner un disco. Pues yo lo quiero para el día 16. ¿Cuál quiere usted? Pues Los Campanilleros. Apuntaba Los Campanilleros. Llegaba otro. Pues quiero 4 discos. ¿Qué títulos quiere usted? Pues mire usted, quiero Madrecita María del Carmen de Manolo Escobar. Quiero tal de Manolo Escobar. El otro, no, mire usted, puede poner hasta 3. Entonces se ponía hasta 3. Llegaba otro hasta que se completaba la lista de 16 discos. Y entonces esa lista era la que salía diariamente. La gente iba allí a la radio por 5 pesetitas. Ahí se le tomaba en un recibito la dedicatoria, o si no, podía ir a los corresponsales que teníamos, bien en los pueblos de la provincia de Cádiz y de Málaga, o aquí en Ceuta, en el estanco de Daniel, frente al mercado, en la calle Victoria Goñalons, o en Jadú, en el estanco de Izquierdo, en el Morro. Entonces, ese era el sistema, se hacía, y ese mismo papelito, ese mismo tadoncito en el que se escribía, se nos pasaba a los locutores y los leíamos. A veces la demanda era tremenda, sobre todo en comuniones. Un día terrible era el día de San José. El día de San José lo normal era empezar a las 3 de la tarde, que cuando empezaba el programa del oyente, y terminar a las 8, a las 9, y a veces se daba el caso de que enlazábamos el programa de discos de mediodía con el de la noche, que empezaba a las 9:30. El oyente solicitaba discos y a través de Radio Ceuta se les facilitaba. De tal forma que lo dedicaban a familiares y amigos y sufrió una gran alteración, porque claro, empezaron a dedicar los discos en tal cantidad que se hacía imprescindible hacer unas listas para emisión y a las cuales tenían que sujetarse todos los que iban a la emisora, porque se hacían cientos de dedicatorias, recordar momentos de familia, de cumpleaños, aniversarios, todo eso supuso un trabajo enorme a la emisora, y fue un momento muy importante para la radio, económicamente también. El constante aumento de número de oyentes suponía un compromiso para los responsables de la emisora, que en un intento de corresponder a la fiel audiencia, incorporaban nuevos programas. Entre ellos, el primer espacio dedicado a la información local. Tras solicitar la pertinente autorización a la Delegación de Información y Turismo, se puso en marcha en 1951 el denominado Boletín Informativo, dirigido por Ramón Pouso y Antonio de la Cruz, Tony. Fue en esta época cuando Victoria Mas desempeñó su labor profesional en Radio Ceuta. Su trabajo no pasó desapercibido y su voz consiguió traspasar fronteras. Tras marcharse de Radio Ceuta, emprendió una destacada carrera profesional. Radio Intercontinental, Radio Nederland o La Voz de Alemania fueron algunos de sus destinos hasta llegar a crear una productora en Holanda, país en el que estableció su residencia. En el año 1954 se instaló en Ceuta una delegación de Radio Dersa,
emisora que contaba con una importante audiencia en Tetuán. Supuso una auténtica lucha entre David y Goliat, puesto que los 200 vatios de Radio Ceuta no podían competir con la potencia, 20 kilovatios, de Radio Dersa. Pese a todo, Radio Ceuta hizo frente con algunas modificaciones en la programación. Meses después, la empresa Torres Quevedo, propietaria de Radio Dersa, decidió entablar negociaciones con la Dirección General de la Sociedad Mas Bernaola y Compañía para comprar Radio Ceuta. Unas conversaciones mantienen a la Sociedad Mas y Compañía Bernaola, me llaman a mí, me solicitan los datos oficiales de Radio Ceuta, hablamos sobre lo mismo y llegó el señor Mas y le di cuenta de lo que yo había estado hablando con los señores. Y los técnicos llegaron también, estuvieron viendo las instalaciones. El 30 de octubre de 1955 se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Al acuerdo empresarial le sucedieron considerables mejoras, tanto en el aspecto técnico como en la programación. En el apartado técnico se dotó a Radio Ceuta de un nuevo poste de 45 metros. Tras la independencia de Marruecos, Radio Dersa de Tetuán comenzó su declive, provocando que 9 años después la empresa Torres Quevedo decidiera deshacerse de Radio Ceuta y Radio Melilla. Antonio María Valentín, director general de Torres Quevedo, cedió gratuitamente Radio Ceuta a José Solera Barco, por aquel entonces director de la emisora, quien en un primer momento declinó el ofrecimiento. Ante tal situación, José Solera se desplazó a Madrid y mantuvo conversaciones con responsables de la Sociedad Española de Radiodifusión, SER, llegándose a un acuerdo por el cual Radio Algeciras asumía la compra de las emisoras de Ceuta y Melilla, creándose la sociedad Radio Algeciras S.A. e integrándose Radio Ceuta en la cadena SER. Yo me marché a Madrid e hice informe al director general y le dije la situación que nos encontrábamos y decidieron entablar conversaciones con Torres Quevedo, que era la propietaria en aquel momento, y vinieron aquí los directores generales y vieron la situación que se encontraba y decidieron pues entablar conversaciones para hacer la transferencia de la emisora de Torres Quevedo a la SER. La integración de Radio Ceuta en la cadena SER generó un aumento en las horas de emisión y a su vez la incorporación de nuevos programas que en aquel momento gozaban de una considerable popularidad en las ondas de la Sociedad Española de Radiodifusión. Comienzan a emitirse las míticas radionovelas, los seriales radiofónicos o programas históricos como Matilde, Perico y Periquín. Ceuta 8:30, madrugamos por y para usted, porque usted desea saber y nosotros nos esforzamos para satisfacerle. Mientras afeita usted, señor, mientras usted, señora, prepara el desayuno para los suyos, mientras usted hace toda esa serie de diarios preparativos para salir a la calle, aquí nos tiene en su compañía. A nivel local también creció la programación. Buenos Días Estrecho, el Club de los Deportes, Fuera de Juego o Ceuta 8:30 alcanzaron un importante nivel de audiencia. Era la primera vez que se hacía un informativo fuera de las 2:15 de la tarde. Y un informativo ambicioso, porque cubría la primera parte, era el deporte, y la segunda parte, la información general. Entonces ahí dábamos el balance de toda la actualidad de lo que había sido el día anterior, el avance de lo que iba a ser ese día, una serie de consejos, por ejemplo, se le pasa a usted el plazo de la presentación de la renta, el impuesto del ayuntamiento de tal cosa tiene usted que pagarlo, hoy en el cine le ponen tal cosa, le recomendamos en la televisión tal otra, la previsión meteorológica, la gente se enganchaba desde primera hora, una hora que la gente estaba acostumbrada a oír radio, se oía mucho, y sobre todo mi clientela, entre comillas, del deporte,
me acogió el programa aquel con mucha alegría, porque entonces se oía mucho, a las 8:30 de la mañana también, un programa en Radio Sevilla de Juan Tribuna, el célebre Juan Tribuna. Y entonces me contaba la gente, mira, ya no oímos a Juan Tribuna, ahora te oímos a ti porque podemos oír el fútbol, las noticias de deporte que más nos interesa, que son las de Ceuta. Fue el primer programa importante que se hace dentro de un informativo ambicioso. El 28 de diciembre de 1969, el Ayuntamiento de Ceuta rendía un homenaje a título póstumo a Salud Tejero, la que fuera primera locutora de EAJ 46, concediéndole una calle justo donde se encontraban los estudios de Radio Ceuta. Se hizo el homenaje precisamente en la antigua emisora de EAJ 46, en la calle Alfao. Yo tuve la suerte quizás de conocer a Salud Tejero porque fueron los últimos días de su trabajo en la radio. Se engalanó con la bandera de España una placa, se pusieron banderas en un balcón que tenía la radio, porque la radio en esa época tenía 2 balcones pequeños y un balcón grande. Después nos fuimos al cementerio y allí fuimos a la tumba de Salud Tejero y allí pusimos una corona de flores con el recuerdo de los compañeros de la radio, de su familia. En 1970, Radio Ceuta se trasladó a los nuevos estudios en la calle Vigilio Oñate. Todo ello coincide con una profunda renovación de los equipos técnicos en el centro emisor. Se instala un nuevo poste de 50 metros de altura donde fueron colocados 6 dipolos de frecuencia modulada. Radio Ceuta seguía emitiendo a través de onda media y nacía una nueva emisora en FM, que años después se potencia con la llegada de nuevas y jóvenes voces, que aportan mucha frescura y un estilo de hacer radio muy diferente al que se venía realizando hasta entonces. Que era lo que en aquel momento pasaba de onda media a FM ya como producto semi-consolidado. 40 Principales estaba navegando en onda media y se le empieza a dar forma, cuerpo, a una fórmula que todavía funciona con todo el éxito del mundo, y empieza así. Lo primero que se hace a partir de emitir música, buscar gente, ver quién podía. Era muy nuevo, no solo para los que llegaban, sino para los que estábamos allí, que lo único que teníamos era mucha ilusión porque aquello sonara y porque aquello fuera por tener algo más en la ciudad, por aportar algo más a la ciudad y estar a la altura de otra cualquiera, ¿no? Y entonces, empieza con 40 Principales, y con 40 Principales y con gente atrevida, fantástica, desconocida, conocida, con unas ganas tremendas y sin saber a dónde nos iba a llevar ese producto, porque la cadena no estaba consolidada como tal, como lo está en este momento, ¿no? Ni como lo estaba hace 15 años. Y aquello era una experiencia tremenda durante muchos meses. En 1984 se produjo el relevo en la dirección de Radio Ceuta. José Solera Barco, tras casi 4 décadas en la emisora, cedió el testigo como delegada a Beatriz Palomo. Los patrones que hasta entonces habían funcionado se habían desechado, llegamos al poder, si es que eso entre comillas se le puede llamar poder. Pues llegamos a una serie de personas con menos edad, algunas con más edad y con muchísima experiencia. Yo no me puedo olvidar de Teodoro Marfil, de Ricardo Lacasa, de Nicasio García, de José Luis Díaz, gente que estaba muy vinculada, que era bastante más joven que yo, pero que de repente se ven envueltos en una vorágine que era la de que le manda a una mujer mucho más joven que ellos y sin costumbre, ¿no? Sin costumbre de ser así. Y ahí empezamos todos a pensar. Y empezamos a ver, los años del 84 al 95, el crecimiento era, de cara a la galería, importante, nos convertimos en el medio de referencia, pero de cara al interior, a la progresión tanto profesional como humana de los que vivíamos, de los que podíamos decidir qué hacer, es que entonces al principio no se podía decidir qué hacer, y aquello era realmente fantástico. Beatriz Palomo permaneció en el cargo hasta 1989, año en el que se registra un nuevo relevo en la delegación. Elisa Beni ejerció como directora de Radio Ceuta hasta 1992, asumiendo de nuevo la responsabilidad Beatriz Palomo como delegada. En 1990,
Radio Ceuta se traslada a unos nuevos estudios, instalándose los mismos en Real 90. Entre la década de los 80 y 90 se van ofreciendo diferentes productos como Radio Sol, M80 o 40 Principales. A mediados de los 90, la emisión de Cadena SER se traslada a FM y a través de la frecuencia de onda media comienza a ofrecerse un nuevo producto, Radio Le, Costa del Estrecho. En el año 2001 se produjo la marcha de Beatriz Palomo, asumiendo la dirección Antonio Rosa. Desde 2003, Radio Ceuta emite desde sus estudios ubicados en el Poblado Marinero. Desde que estamos aquí en el Poblado Marinero hemos ganado sobre todo en calidad de trabajo para quienes estamos aquí día a día, y es que estamos en el enclave quizá más privilegiado de la ciudad, mirando al parque marítimo mientras hacemos nuestra tarea cotidiana y además cerca absolutamente de todo lo que tenemos que abordar o que cubrir en nuestra tarea cotidiana. En cuanto a los aspectos técnicos, pues esta emisora en un espacio reducido tiene precisamente como consecuencia de la mayor optimización del espacio que hay ya con los nuevos recursos, sobre todo digitales, pues acceso a las mayores novedades. Siempre estamos en vanguardia con nuevas aplicaciones, no solo para lo que es la programación, los informativos, los magazines, los deportes, sino también en el aspecto de la gestión propiamente dicha de la emisora, y tenemos acceso a fuentes de la información y aplicaciones pues que nos abren al mundo. La labor de Radio Ceuta fue reconocida en el año 2008 con la concesión de la Medalla de la Autonomía por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ese día para nosotros fue uno de los más importantes en nuestra historia, en la historia no solo reciente, sino a lo largo de estos 75 años, porque se venía a reconocer la tarea no solo de quienes estamos aquí en este momento, que simplemente lo que estamos haciendo es pues pasar en este preciso instante cuando se llega a ese reconocimiento, sino pues un poco avalar el trabajo que todas estas generaciones completas de profesionales han venido haciendo, y es para nosotros un orgullo el haber sido reconocidos con esa distinción. De todos modos, no es nuestra, es sobre todo de nuestros oyentes, de nuestros anunciantes y, como no, de nuestros cientos y cientos de compañeros que en estos años pasaron por aquí y han hecho de Radio Ceuta lo que para mí es sin duda la mayor y mejor cantera de profesionales de los medios de comunicación, que algunos siguen en la casa y otros están en otro lugar, pero brillando con luz propia después de unos inicios, en la mayoría de los casos, aquí en Radio Ceuta. La historia de Radio Ceuta se ha escrito gracias a la fidelidad de sus oyentes y el trabajo, en ocasiones artesanal, que han realizado profesionales insignes. Un largo etcétera de profesionales que, junto al incondicional apoyo de sus oyentes, han permitido que Radio Ceuta, la antigua EAJ 46, forme parte de la sociedad ceutí, creciendo, evolucionando y viviendo con ella los acontecimientos más importantes de los últimos 75 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal día como hoy, hace 75 años, nacía Radio Ceuta. Nacía la antigua EAJ 46. 75 años. Radio Ceuta, Cadena SER. Pase lo que pase.